Es evidente que las sociedades, cuanto más creativas, consiguen un desarrollo mayor y con él también una mayor cohesión social. Y en esta nueva dimensión de la cultura nos empeñamos cuantos vamos a participar por los 4 grandes ejes que vertebran el encuentro que ahora da comienzo. Las mesas de debate, activaciones, diálogos y las actividades paralelas. Entonces es un proyecto que se ha ido cociendo muy despacito, un proyecto muy artesanal, hecho con muchísimo cariño y cuidando cualquier tipo de aspecto y sobre todo con la intención de trasladar un debate a la sociedad en el cual queríamos confrontar ideas y hablar de esa transversalidad que tiene la cultura y su influencia que tiene en la sociedad. Estamos un poco ya llenos o saturados de estos debates mediáticos y mucho contenido, ¿no? Y yo creo que hemos podido tener en Burgos ese debate, ese diálogo, esa reflexión serena, donde cada uno puede permitirse su diálogo y dialogar con los demás y contrastar con los demás. Durante 3 días intensos, Burgos ha sido la capital de la cultura. 9 escenarios, una ciudad abierta a exposiciones, mesas de encuentro, de discurso y de diálogo. También ha habido cabida para la música. Durante estos 3 días, Burgos ha sido el altavoz de diferentes voces multidisciplinares, todas ellas relacionadas con el mundo de la cultura. Una ciudad, la nuestra, con una estimable herencia histórica que cada día lucha por la inequívoca vocación de reinventarse. Un amplio programa de debates, encuentros y diálogos han reunido a algunas de las voces más autorizadas de diferentes esferas y disciplinas del conocimiento. Durante 3 días, Burgos ha celebrado el primer foro de la cultura bajo el epígrafe Innovación para un cambio social. Mesas de debate, diálogos, activaciones, conferencias y multitud de actividades paralelas han integrado este primer foro que nace con carácter bienal. Una actividad que pretende, desde su nacimiento, sentar unas bases de diálogo y debate perdurables en el tiempo, con esa vocación de continuidad, con esa vocación de celebrar este encuentro con carácter bianual, cada 2 años. Algo que también permite a nuestra ciudad, como no, servir de anfitriones a una actividad que aporta frescura a la dinámica cultural con las aportaciones que la propia sociedad nos va legando. Más de 60 ponentes procedentes de todos los rincones del planeta se dan cita en Burgos con el fin último de generar un debate sobre las formas de vivir y también de compartir la cultura. Abrimos pues las puertas al futuro tratando de ver sus necesidades y queriendo perfilar las mejores líneas de actuación para ceñirnos más fielmente a las demandas sociales. Quiero decirlo como presidente de la comunidad, pero también como burgalés es un acierto plantear esta iniciativa precisamente desde Burgos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el encargado de inaugurar este primer foro de la cultura, momento en el que anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de patrimonio cultural en una comunidad con tantos recursos en este ámbito como es la nuestra. Arte y cultura no deben en modo alguno reducirse a meros términos de rentabilidad económica. Pero no podemos desconocer que ellos y todo lo que los rodea tienen un enorme potencial de generación de riqueza y de empleo. Y así podemos hablar, según algunos estudios, de más de 1.700 empresas y casi 3.700 autónomos en el sector de las industrias culturales y creativas solo en Castilla y León. Y si consideramos la directa vinculación de nuestras riquezas culturales y patrimoniales con el sector turístico, podemos hablar de actividades que representan el 14% de las empresas de la comunidad y más del 10% de su PIB y de su empleo. Por este motivo se pondrá en marcha un plan de patrimonio cultural y acciones paralelas de formación para el desarrollo.
Las principales actuaciones de dicho plan se pondrán en marcha en el año 2015. Un ejercicio en el que iniciaremos también de manera novedosa un programa que tiene mucho que ver con una parte importante de los contenidos de este Foro de la Cultura. Será un programa de formación para creadores e industrias culturales que favorecerá su formación, su asesoramiento, así como la adquisición de competencias en materia de gestión cultural. Tras el acto de apertura en el Teatro Principal, se dio paso a la actuación de la Orquesta Increchendo, formada por 40 niños de entre 6 y 12 años en riesgo de exclusión social. La música dio paso a la primera mesa de debate donde se habló sobre el valor de la cultura como instrumento de cohesión social. Mesa formada por 4 ponentes: Miguel Zugaza, director del Museo del Prado; José Guirao, director de la Fundación de Caja Madrid; Ángel Gabilondo, exministro de Educación, y el jurista Antonio Garrigues. 4 ponentes moderados por Tomás Fernando Flores. Lo que hace la cultura es generar más conocimiento, y el conocimiento lo que genera es más libertad, y la libertad lo que genera pues es una calidad democrática mejor, una calidad incluso económica mejor y una calidad sociológica mejor. Es decir, la cultura lo que hace es generar incluso costumbres de diálogo, porque solamente se puede llegar a conocer una cosa si hablas con la gente que sabe más que tú de esa cosa, ¿no? Y yo creo que en este país que de repente ha perdido la costumbre del diálogo, sobre todo en el estamento político, este espectáculo de este foro, del primer foro de Burgos, y señalo el primero porque me encantaría de verdad que no fuera el último, yo creo que va a ser sumamente positivo. Ángel Gabilondo, otro de los componentes de esta mesa de debate, desterraba la idea de cultura como algo folclórico, como algo lateral. Aquí se muestra hasta qué punto no es un sucedáneo. Yo no quiero la cultura solo como un acopio o acumulación de bienes culturales, algo así como si fuera un depósito o donde se guardan en conserva todos los legados recibidos. La cultura es recreación personal, la capacidad de hacer y de hacerse, y la capacidad de cuidar y de cultivarse. La palabra cultura tiene que ver con cuidado, y que casi con un cuidado rural y vinculado agroalimentariamente al cuidado del suelo, a ver crecer, a ver florecer. Y yo creo que a veces olvidamos esta dimensión de creación y recreación personal y social que tiene la cultura, y nos creemos que simplemente, ya digo, una reunión de objetos culturales. ¿Es el conocimiento lo que nos hace más democráticos? Que la educación es lo que combate la miseria y la ignorancia del mundo, con la cultura combate la miseria y la ignorancia del mundo, y que los procesos de educación artística, de educación en valores, de educación en crecer en conocimiento, hacen un país mejor. Y por eso yo estoy muy contento de dedicarme a buscar ser un profesor. The concrete and mortar, the guideposts, and the Fingal Tower, the doghouse. Y en la búsqueda de todo lo que este foro ha puesto a nuestro alcance, nos encontramos con la exposición colectiva Entorno Crítico, ubicada en el Centro de Arte Caja de Burgos. Entorno Crítico, el presente en un brete. Los artistas, las instituciones y las obras respiran el aire de conflictos, de problemas y de bretes en los que vivimos, y ese aire es el que se condensa en esta exposición, en el cual muchas de las problemáticas y de las situaciones críticas que vivimos en el presente están reflejadas de una u otra manera en estas obras. 27 obras realizadas en diferentes formatos por 24 artistas contemporáneos que reflejan diferentes puntos de vista. Uno descubre que hay muchas ideas que se entrecruzan entre los propios artistas, que son transversales y que se repiten, curiosamente, o están a muchas de ellas soterradas en las obras que podemos ver, ¿no? Y lo que también pudimos ver en esta primera e interesantísima jornada del foro fue la música nutritiva, energética y muy natural de la original formación Vegetable Orquesta. Un concierto programado en colaboración con el Foro de la Cultura de Austria en Madrid. La agrupación acercó al público su sorprendente propuesta.
Los instrumentos que tocan, todos fabricados justo antes de cada actuación, están hechos con vegetales frescos. Así, la orquesta logró un universo sonoro único, tanto desde el punto de vista estético como musical. No podría lograrse con otros instrumentos tradicionales. Ya en la jornada del viernes, una de las mesas de debate, Creadores de Universos Posibles, profundizó sobre el concepto de banca ética y los modelos sociales y educativos con los que se pueden romper barreras como las que genera la exclusión social. Yo creo que el primer punto y bastante importante es que yo no creo universos posibles, que es el título de la mesa, ¿no? Yo co-creo universos posibles colectivamente con otras personas. O sea, es fundamental, mi trabajo va muy orientado a que personas de mundos muy distintos tengan voz y romper barreras para que puedan trabajar juntas y pensar en qué mundo queremos. Nuevas formas de educación donde el personal docente activa el pensamiento crítico en los alumnos. Hemos descubierto una modesta fórmula que en manos de ciertas personas es válida. Y creo que lo que demuestra no es que haya una fórmula que se tenga que llevar a todas partes, sino que son las personas que encuentran su fórmula las que pueden elegir esta o cualquier otra para llevar al mundo de la educación o en general al mundo, a la sociedad, ¿no? Transformaciones que también se dan en la forma de entender el uso del dinero. La gente nunca ha preguntado cuando va al banco qué vas a hacer con mi dinero. Si preguntamos cuánto me vas a pagar, cuando lo que habría que preguntar, si te traigo el dinero, ¿qué harás con él? Un cambio también en el mundo artístico. El artista tiene que estar acostumbrado a convivir con la frustración de buscar respuestas y encontrar preguntas, ¿no? Si no puede convivir con eso, no puede crear. Docente, crítico, historiador, comisario y autor de libros como La Cámara de Pandora, La fotografía después de la fotografía, entre otros. También Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura en 2011. Para Joan Fontcuberta, quien ofreció una conferencia en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, toda imagen es una trampa. Toda imagen fotográfica es una construcción, como cualquier otro producto humano, ¿no? Y por lo tanto no hay en la fotografía más verdad que en cualquier otro modo de representar la realidad. Las apariencias de verdad, la capacidad de convicción de la fotografía son convenciones, son atributos que se han proyectado culturalmente sobre la fotografía, pero no pertenecen a su genealogía, ¿no? A su ADN, por decirlo así, ¿no? Fontcuberta también profundizó en la idea de la postfotografía, término que pretende describir una nueva realidad. Significa efectivamente despedirnos de la fotografía, pero también adentrarnos en algo nuevo que todavía no sabemos. La fotografía mantiene sus gestos, mantiene tal vez sus utillajes, pero la función social, los valores que acarrea han variado completamente, ¿no? Múltiples actividades pondrían el broche final a un exitoso primer foro de la cultura en su última jornada. Visitas y palabras muy trascendentes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este diálogo dentro del Foro de la Cultura que está celebrando Burgos. Desde luego el éxito del evento y el que hayan venido ustedes hasta esta sala de la Catedral de Burgos demuestra y simboliza la importancia de lo que tenemos aquí. Bajo un epígrafe poco sencillo, arte trascendido, la Sala Valentín Palencia de la Catedral acogió este interesantísimo diálogo, una oportunidad para poder asimilar conceptos nuevos sobre la trascendencia del arte. Quien habla de trascendencia no somos nosotros, es el arte. El arte siempre trasciende. Una piedra, se pone la mano del artista en ella y deja de ser piedra. Y habla de Dios, habla del amor entre las personas, habla de una idea.
El artista es el que hace trascender. Y la pintura parece que tiene otro colorido distinto. Porque el arte no es algo que hacemos, sino algo que vive en nosotros. Y es un hecho espiritual. El hombre tiene una parte espiritual, pero a lo mejor los perros también la tienen. Nosotros, como hombres, lo vemos muy claramente situado en una serie de elementos de la vida y de la expresión. Pero ¿qué es lo espiritual? ¿Qué es lo trascendente? Preguntas abiertas del pintor Antonio López que tiene más claras el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla. Y lo que no trasciende está muerto. No comunica, no contagia. Es, bueno, la misma ejemplaridad de la persona. Es las realizaciones que hace, el diálogo con los demás. Siempre pues damos algo de lo nuestro, trasciende, queramos o no. La sociedad ha puesto en manos de los arquitectos unas obligaciones que nos sobrepasan completamente. O sea, a mí me cuesta pensar cuál es la forma que yo tengo que dar a un lugar para que alguien pueda llegar a establecer esa relación trascendente ahora entre su intimidad y lo más alto. Y entonces, claro, era más cómodo para los arquitectos trabajar en esa sociedad estructurada que parecía que lo entendía todo. En estos momentos nos han dejado demasiado solos a los hombres y a las mujeres para establecer la relación con Dios. Y entonces realmente no sabemos bien cómo hacerlo. Tenemos que acudir a aspectos casi sensoriales, es decir, esta luz, este aspecto de recogimiento, este aspecto, y en mi caso, aprender de aquellos espacios que son sagrados. Y para muchos, sin duda, un campo de fútbol o una cancha de baloncesto son espacios trascendentales en su vida. La dimensión cultural del deporte y sus valores éticos y estéticos constituyeron el punto de partida del diálogo establecido en el Salón Rojo del Teatro Principal. El deporte más que palabras. El deporte se utiliza en las escuelas como un método de formación, de instrucción de valores, de formación de personalidad. En las escuelas de negocios cada vez es más frecuente llamar a líderes o a grandes deportistas o a grandes entrenadores para que formen a los futuros empresarios, porque les hablan de perseverancia, de resistencia, de estrategia, de táctica, de estudio del adversario. Entonces, claro que se puede hablar de cultura del deporte. El deporte, mucho más que palabras, a veces un arma pasional con doble filo. El deporte tiene cara A y cara B. El deporte tiene la cara más luminosa, la cara más bonita, y tiene también la cara B, la cara oscura, la cara de los amaños, la cara de las apuestas, la cara de la corrupción, la cara de... En fin, tiene las dos caras. Pero como todo en la vida, donde hay mucho dinero, y el deporte ahora mismo es una de las actividades humanas que más dinero atraen, porque tiene una repercusión mundial, pues donde hay dinero hay tentaciones, donde hay tentaciones hay gente que cae. Entonces el deporte efectivamente democratiza, la sociedad puede hacerlo, pero hay que estar muy pendientes de que el éxito del deporte no se transforme en un escenario propicio para los ladrones, los tramposos y los mangantes. Y un cambio de escenario profesional el que ha sufrido la vida de Manuel Martínez, de campeón del mundo de lanzamiento de peso, a la industria cultural. Yo lo que puedo aportar al Foro de la Cultura es 25 años dedicado al mundo del deporte en cuerpo y alma, que pues fue mi vida las 24 horas del día. Y luego pues mi otro punto de vista, ¿no?, que puede ser el momento en el que estoy ahora de transición, que ya son 3 años, pero que claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo es como si fuese un adolescente, es como si acabase de aparecer en la escena cultural. Los constantes descubrimientos que promueven la ciencia, la tecnología y el universo digital se expresan en cambios radicales en los procesos creativos. Durante siglos, el impulso de la ciencia conllevó y potenció el desarrollo de las artes plásticas y visuales, la literatura, la arquitectura, las artes visuales. Ciencia y arte buscan una verdad. En el diálogo, sueños digitales. Creo que hay muchos puntos de cohesión entre
entre ciencia y arte. Creo que son dos maneras diferentes, dos vías diferentes de responder a las preguntas de la humanidad, a las preguntas contemporáneas. Y eso en cuanto a la esencia, ¿no?, de lo que es la ciencia y lo que es el arte, que creo que es contestar estas preguntas contemporáneas. El proceso también es parecido, ya que implica un proceso creativo, ¿no? Y creo que la ciencia, la creatividad es esencial para poder abordar alguna de las preguntas, ¿no?, igual que en la ciencia. María Blasco se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en Nueva York y en el año 1997 regresa a España. Ha obtenido destacados galardones y es autora de 174 artículos originales de investigación. Bueno, yo creo que la innovación deriva de la actividad creativa, tanto de la ciencia como del arte. Yo creo que está muy bien que uno de los temas de este foro pues tenga la palabra innovación, ¿no? Yo creo que la palabra innovación no solo es una palabra, es una realidad. Es una realidad que deriva siempre, por ejemplo, en el caso de la investigación de primer nivel, siempre se convierte en innovación, ¿no? Y nuevos productos y avances en la sociedad, etcétera. Mesas de debate, diálogos, activaciones, conferencias y multitud de actividades paralelas han acercado la cultura a nuestra ciudad, a Burgos. Un foro ideado desde hace 3 años y que se ha ido germinando a fuego lento. Cuando empezamos a construir todo el tejido de lo que es el foro, a medida que íbamos avanzando piezas, componentes, hemos intentado que cada ponente participara de una forma muy activa en la programación del foro. De tal forma que a medida que íbamos sumando nombres al foro, ellos mismos nos planteaban gente que creían que sería muy interesante que estuviesen. Con lo cual, nosotros casi hemos hecho una labor de comisariado expectante, en el cual hemos juntado a mucha gente y ellos mismos se han visto, me parece muy interesante, y de hecho se ha visto mucho en el foro, ¿no? Se ha visto que los ponentes que han venido a mesas de debate luego han asistido a la mayoría de las otras mesas. Entonces, este diálogo, que para mí era fundamental, le ha habido, y en ese sentido estamos muy contentos. El trabajo ha sido un trabajo minucioso, casi un encaje de bolillos, ¿no? Ha habido que entender qué queríamos hacer, ha habido que entender quiénes tenían que formar parte de esas mesas, ha habido que organizar a una ciudad, ¿no?, que quisiera colaborar con este proyecto. El Foro de la Cultura ha sido una lluvia sobre toda la ciudad, ¿no? Y estamos en el CAF, ha habido en la Catedral, en el CENIE, en el Salón Rojo, en el Teatro Principal, en la Universidad, en la Escuela de Artes, es decir, ha inundado toda la ciudad y había que poner de acuerdo a todos estos agentes. Yo creo que todo el mundo ha entendido perfectamente la dimensión que iba teniendo y que iba tomando este foro, y todo el mundo se ha puesto en colaborar. Nuestro trabajo ha sido de alguna manera pilotar, ¿no?, o capitanear. Para Fernando Gómez, este primer foro de la cultura ha supuesto un diálogo profundo y reflexivo. Estamos un poco ya llenos o saturados de estos debates mediáticos sin mucho contenido, ¿no? Y yo creo que hemos podido tener en Burgos ese debate, ese diálogo, esa reflexión serena, donde cada uno puede permitirse su diálogo y dialogar con los demás y contrastar con los demás. Yo creo que eso es lo que ha aportado, sin lugar a dudas, este foro, ha sido uno de sus principales valores. Por lo tanto, esa frase, el diálogo es aquello que nos permite cambiar, me parece esencial. Conversaciones con una parte de improvisación elevada y con temas de debate interconectados. Aunque teníamos controlados los temas de los que se quería hablar, sí que nos gustaba también de que en los mismos mesas se hablaran de temas que se hablaban en otras mesas. Y aquí ha habido una experiencia muy bonita y que a mí me ha resultado muy gratificante en ese sentido, ¿no? Ese diálogo que se ha mantenido con todo el contenido del foro. Y estoy especialmente satisfecho de que se haya entendido muy bien el mensaje que queríamos trasladar. Se haya entendido desde el punto de vista de los ponentes, desde el punto de vista del público, los medios de comunicación, y han sabido trasladar esa idea que queríamos de apertura, de diálogo, etcétera, etcétera. La cultura, esa entidad vaporosa que ha tomado forma en la ciudad de Burgos, en el primer foro de la cultura. Nace con carácter bienal en una ciudad con una herencia artística y patrimonial incuestionable, pero que cada día enciende sus luces con la vocación de reinventarse.
Y reinventando el arte, el cante y el flamenco, Miguel Poveda ofreció en el Foro Nueva Evolución de Burgos un recital de casi 3 horas de cante, flamenco y copla. Con el espectáculo Un paseo por la poesía, la estrella del flamenco tocó los palos más representativos de este estilo, desde los más festeros hasta los más profundos como la seguidilla, la soleá, los cantes mineros, las cantiñas, las bulerías o los tangos de Triana. Un broche musical a un exitoso primer foro de la cultura organizado por la empresa Cultura y Comunicación, el Ayuntamiento de Burgos y el Plan Estratégico de Burgos.